Comisión Nacional de Derechos Humanos. El antecedente más antiguo de la CNDH es la institución creada en 1847 con el nombre de Procuraduría de Pobres, promovida por Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí, la cual tenía como propósito proteger a los pobres que cometían un delito contra los abusos de las autoridades. Otros de los antecedentes fueron la Defensoría de los Derechos Universitarios, establecida el 29 de mayo de 1985 en la UNAM, la Procuraduría para la Defensa de la Indígena del Estado de Oaxaca, creada en 1986, entre otros. El antecedente más directo es el 13 de febrero de 1989, cuando dentro de la Secretaría de Gobernación de la Federación se creó la Dirección General de Derechos Humanos, y el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es elevada a rango constitucional a través de la reforma del 28 de enero de 1992, la cual adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución, el cual nos dice que el Congreso de la Unión establecerá organismos de protección de los derechos humanos, y el organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A partir de la reforma constitucional de 2011, los tratados internacionales que reconocen derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución. Con esta reforma se modificó la forma de proteger los derechos humanos de todas las personas en México. La CNDH es un organismo público que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, es decir, no depende de ninguna otra autoridad. La autonomía se le dotó en 1999, desvinculándola definitivamente del Poder Ejecutivo. También cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es la responsable de promover, proteger, observar y estudiar los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes, con el fin de que se respete la integridad y dignidad de las personas, en especial ante los abusos por parte de funcionarios públicos o del Estado. Algunas de las funciones de la CNDH son recibir, conocer e investigar quejas en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas que constituyan o causen violaciones a los derechos humanos. Las recomendaciones no requerirán aceptación por parte de las autoridades a quienes vayan dirigidas y se publicarán también en las gacetas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Otra de sus funciones son impulsar la observancia de los derechos humanos en el país y elaborar programas preventivos. Cuando la violación a los derechos humanos no ha sido grave, se pone en marcha la conciliación entre los quejosos, entre otras muchas funciones. Si al concluir la investigación de la queja se demuestra la no existencia de violaciones a derechos humanos o de no haberse acreditado estas de manera indudable, entonces se elabora el acuerdo de no responsabilidad. Los acuerdos de no responsabilidad son notificados de inmediato a los quejosos y a las autoridades o servidores públicos involucrados y serán publicados en la Gaceta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH no será competente tratándose de casos con sentencias definitivas, asuntos jurisdiccionales de fondo, conflictos laborales y tampoco en los asuntos electorales. Estructura de la CNDH. Presidente. El presidente de la comisión es también el presidente del Consejo Consultivo. Dura 5 años en sus funciones, pudiendo ser reelecto solo por un periodo más, y es elegido por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por el Congreso de la Unión. Algunos de los requisitos para ser el titular de la presidencia de la CNDH es tener cumplidos 35 años de edad el día de su elección, tener preferentemente título de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y contar con experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines. Dentro de las facultades del presidente de la CNDH es que presentará anualmente a los poderes de la Unión un informe público del cumplimiento o no de sus recomendaciones y sugerencias.
puede presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plazo de 30 días naturales posteriores a la publicación de la expedición, reforma o modificación de leyes, así como de tratados internacionales cuando se estime que vulneren derechos humanos. El Consejo Consultivo está compuesto por 10 miembros que ocupan su cargo durante 4 años. Sus funciones principales son establecer los lineamientos generales de actuación que guían sus labores, aprobación de su reglamento interno, opinar sobre el informe anual del presidente de la CNDH y conocer, estudiar y aprobar las recomendaciones generales que emita. Las visitadurías son áreas especializadas de la CNDH encargadas de recibir, investigar, admitir o rechazar las quejas e inconformidades que se presentan ante la CNDH, propiciar la conciliación inmediata entre quejosos y proceder de oficio en caso de violaciones graves. Actualmente existen 6 visitadurías y cada una de ellas se encarga de diferentes temas y asuntos relacionados con las violaciones y protección de los derechos humanos. La primera se encarga de presuntos desaparecidos, asuntos de la mujer, la niñez y la familia. La segunda, violación de derechos humanos atribuibles a autoridades. La tercera, materia penitenciaria, Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. La cuarta, pueblos indígenas e igualdad entre mujeres y hombres. La quinta, migrantes, agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos y trata de personas. Y la sexta visitaduría a asuntos de carácter social y económico. La CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos. La CNDH tiene competencia para intervenir en cualquier parte del país. En cambio, los organismos estatales actúan solamente dentro de la entidad federativa a la que pertenecen y respecto a asuntos de carácter local. La CNDH tiene la competencia de ejercer la facultad de atracción por medio de la cual puede declararse competente respecto a cualquier violación de derechos humanos si ésta es de importancia y de alcance nacionales. Los hechos violatorios por los que la CNDH dirigió el mayor número de recomendaciones a las fuerzas de seguridad fueron privación de la libertad, tortura y desaparición forzada o involuntaria.